Y impresionante, ¿no? David, Noemí, como Jesús era sabio, ¿no? Como sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Entonces, es como si fuera dar, él dio un spoiler, que él mismo realmente sería crucificado por todas las cosas que venía a hablar, ¿no? Venía a manifestar en su sabiduría de traer el mensaje de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos el Evangelio según el Espiritismo, nosotros tenemos el capítulo 18, que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y vale mucho la pena leer este capítulo. Y empieza por la parábola del festín de bodas, que dice así, que es la parábola que Jesús contó. Dice así, el reino de los cielos es semejante a un rey que quería festejar el casamiento de su hijo. Envió sus servidores a llamar para las bodas a los que habían sido invitados. Pero estos se negaron a ir. El rey envió otros servidores con la orden de decir de su parte a los convidados, preparé mi banquete, mandé matar a mis novillos y a todos los animales cebados, que todo está dispuesto, venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su campo, a su casa de campo, otro a su negocio. Los demás tomaron a los servidores y los mataron, después de haber cometido muchos ultrajes contra ellos. Al saber de eso, el rey se encolerizó y enviando sus ejércitos, acabó con aquellos asesinos y prendió fuego a la ciudad. Entonces dijo a sus servidores, el festín de bodas está preparado, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las cruces de los caminos y llamad a las bodas a todos los que encontréis. Los servidores salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y a la sala de bodas se llenó de comensales. El rey entró enseguida para ver a los que estaban a la mesa y vio allí un hombre que no estaba vestido con la túnica nupcial y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin la túnica nupcial? El hombre enmudeció. Entonces el rey dijo a su gente, atadle de pies y manos y arrójalo a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Está en San Mateo, el capítulo 22, de 1 a 14. Entonces vamos a ver lo que el Evangelio según el Espiritismo habla sobre esta parábola. Y en el párrafo 3 dice, en esta parábola Jesús compara el reino de los cielos donde todo es alegría y felicidad como con un festín de bodas. Con los primeros invitados, él hace alusión a los hebreos, que fueron los primeros a quienes Dios llamó el conocimiento de su ley. Entonces empezamos a ver que el Señor que estaba haciendo la boda es realmente Dios. Y después dice, los enviados del rey son los profetas, que venían a exhortarlos a que siguieran el camino de la verdadera felicidad. Pero sus palabras fueron poco escuchadas y sus advertencias despreciadas, a tal punto que muchos fueron masacrados como los servidores de la parábola. Los invitados que rechazan la invitación, alegando que tienen que ir a cuidar de sus campos y sus negocios, son el símbolo de las personas mundanas que, absorbidas por las cosas terrenales, se mantienen indiferentes a las celestiales. Entonces, cuando empezamos a hablar de este campo, para que seamos felices, entonces Dios nos llama a todo momento. Y Él mandó los profetas a llamar a la gente cómo nosotros podemos llegar al reino de Dios. Y los profetas fueron muertos, porque la gente está siempre más preocupada en otras cosas. Y exactamente eso que nos pasa a nosotros, que a veces nosotros simplemente preferimos esperar un poco, decir, no, en realidad ahora tengo que cuidar de esto, de lo otro, necesito de mi casa, necesito cuidar de lo que voy a comer, de cómo voy a seguir las cosas, cómo me voy a comprar un auto, y nos quedamos realmente involucrados en todas estas cosas materiales y simplemente estamos ocupados, como él dice, en su campo, con los negocios, y simplemente nosotros nos olvidamos de pensar en las cosas del cielo celestiales.
Y en el párrafo 6 dice, en el Evangelio según el Espiritismo, dice, los judíos fueron los primeros invitados al gran banquete de la fe universal, pero rechazaron la palabra del celestial Mesías y lo mataron. Así perdieron el fruto que hubiera podido recoger de su propia iniciativa. Entonces, primero Dios mandó a los profetas, muchos fueron muertos. Después, Dios mandó su propio hijo. Y es interesante como que Jesús diera un spoiler ahí diciéndole, bueno, mandaron más personas y lo mataron. Entonces, él fue muerto. Y ahí, ¿cuántas personas tuvieron contacto con Jesús y simplemente no aprovecharon la venida del Mesías a la tierra y lo mataron al final? Y después sigue, ¿no? Sería injusto con todo acusar al pueblo entero de ese estado de cosas. O sea, si los hebreos mataron a Jesús a través de todos los doctores de la ley, después vino en realidad y se empezó de alguna forma a hablar sobre la buena nueva, ¿no? El evangelio para todos. ¿Y quién hizo ese papel? Fue Pablo, Pablo de Tarso. Entonces, Pablo empezó a hablar con los gentíos, no solo con los hebreos. Entonces, entonces, en ese momento, Dios dice, bueno, entonces, si llamamos a las personas y ellas estaban ocupadas con sus cosas, con sus negocios, después lo mataron a otro que él mandó, bueno, llama a toda la gente. Y exactamente eso es lo que Dios hace. En realidad, el evangelio está en todo el mundo. Pablo llevó el evangelio a todo el mundo. Entonces, y creció de una forma grandiosa. Pero ahí dice, sería injusto con todo acusar al pueblo entero de ese estado de cosas. La responsabilidad incumbía principalmente a los fariseos y a los saduceos que sacrificaron la nación por el orgullo y el fanatismo de unos y por la incredulidad de los otros. Son ellos principalmente a quienes identifica Jesús con los invitados que se rehusaron a comparecer en el festín de bodas. Después añade, el rey al ver eso ordenó invitar a todos los que se encontraron en los cruces de los caminos, tanto buenos como malos. Pretendía decir con eso que la palabra iba a ser predicada a todos los otros pueblos, paganos e idólatras, y que si la aceptaban serían admitidos en el festín para que ocuparan el lugar de los que habían sido invitados en primer término. Y impresionante, ¿no? David, Noemí, como Jesús era sabio, ¿no? Como sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Entonces, es como si fuera dar, él dio un spoiler, que él mismo realmente sería crucificado por todas las cosas que venía a hablar, ¿no? Venía a manifestar en su sabiduría de traer el mensaje de Dios. Sí, muy interesante lo que comenta, ¿no? Que era un pueblo elegido o escogido, y uno piensa, bueno, es que Dios tiene escogencia, ¿no? Y lo que entiendo yo es que era un pueblo escogido porque era un pueblo que había recibido ya anteriormente nociones de Dios, y en ese entonces el único pueblo monoteísta era el pueblo judío. Por eso era el primer invitado. Y eso era porque era el ambiente propicio para que el maestro pudiera llegar. Entonces el pueblo judío sí era monoteísta a la fecha, pero muchos de ellos perdieron la oportunidad de despertar a un nivel mayor con el conocimiento y la aceptación de Jesús. Y muchos de ellos pues todavía no lo aceptan, ¿no? Desafortunadamente. No, exacto. Y después dice en el párrafo 8, ¿no? Pero no basta con ser invitado, no basta con denominarse cristiano, ni consentarse a la mesa para tomar parte del celestial banquete. Es preciso, ante todo, y como expresa condición, estar vestido con la túnica nupcial, es decir, tener pureza de corazón y practicar la ley según su espíritu. Ahora bien, la ley está resumida en estas palabras: fuera de la caridad no hay salvación. No obstante, entre los que oyen la palabra divina, cuán pocos hay que la respetan y la aplican provechosamente. Cuán pocos se hacen dignos de entrar en el reino de los cielos. Por eso dijo Jesús:
muchos serán los llamados y poco los escogidos.